Buenos días, compañeros y tutora. Mi nombre es Cristian David López. Vengo a presentarle la posible solución para el problema establecido en nuestro proceso educativo de la materia sistemas embebidos. Bueno, como sabemos, las condiciones del cultivo que vamos a tener y las variables que necesitamos controlar son las siguientes. Vamos a estar ubicados en la ciudad de Villa de Leyva, departamento de Boyacá. El área de cultivo van a ser 5.000 metros cuadrados, una temperatura promedio día para el cultivo 23 a 25 grados Celsius, una temperatura promedio noche para el cultivo de 15 a 18 grados Celsius. Recordar que estas son las temperaturas que debe estar el cultivo, más no la que se va a dar en el ambiente como tal, en el entorno que va a rodear el cultivo. Entonces, la humedad que vamos a tener para el cultivo, para que sea ideal, tiene que ser una humedad entre el 65 y 70%. Y el nivel de pH óptimo de ese cultivo tiene que ser de 7. Aparte de eso, el agricultor, la persona que tiene el cultivo, desea conocer en tiempo real en una aplicación móvil en su celular y tablet la siguiente información relacionada con su cultivo. El tiempo de cosecha, teniendo en cuenta que el tiempo máximo no debe superar los 90 días desde la siembra. Cantidad de semillas sembradas. Temperatura promedio día del cultivo. Temperatura promedio noche del cultivo. Porcentaje de humedad relativa para el cultivo. Nivel de pH registrado en el cultivo y tener una notificación vía alarma para indicar tiempo de cosecha culminado con 3 días de anticipación. O sea que al día 87 debe llegarle una alarma de su tiempo de cosecha. Bueno, hablemos que en este caso vamos a aplicar un cultivo tipo invernadero. ¿Por qué? Porque es la única forma donde podemos controlar o darle la temperatura ideal, en este caso al cultivo que ellos quieren realizar, que bien lo dice también la actividad, que es un cultivo de tomate. Entonces, un invernadero o estufa fría o invernáculo es el lugar cerrado, estático y accesible a pie que se destina al cultivo de plantas, tanto decorativas como hortícolas, para protegerlas del exceso de frío en ciertas épocas del año. Entonces, aquí, pues bien, la definición de cultivo invernadero es como decir una casa donde vamos a tener controlada la temperatura para que el ambiente de este cultivo sea el ideal y sacarle el mejor provecho a este cultivo. Habitualmente están dotados de una cubierta exterior translúcida de vidrio o de plástico que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales que se utilizan para favorecer el desarrollo de las plantas. Aquí les muestro el Proteus, un software de automatización de diseño electrónico donde vamos a hacer la simulación de nuestro circuito o de este caso de nuestro sistema para dar las condiciones y utilizar los componentes necesarios para realizar el control de nuestro cultivo. Proteus permite diseñar en planos eléctricos del circuito que se desea realizar con componentes muy variados, desde simple resistencia hasta algunos que otros microprocesadores o microcontroladores, incluyendo fuentes de alimentación, generadores de señales y muchos otros componentes con prestaciones diferentes. Acá les presento una placa de Arduino. Todos sabemos que Arduino maneja diferentes tipos de placas, que se maneja un software muy sencillo que es parecido a C# o C++, que lo hemos trabajado en el transcurso de nuestro estudio. Acá le hago un poco de referencia a la capacidad que tiene o las características que tiene la placa Arduino Uno, que es un microcontrolador ATM Mega de 320. Funciona a una tensión de 5 voltios. El voltaje de entrada relacionado o recomendado, como bien lo dice, es de 7 a 12 voltios. Voltaje de entrada límite es de 6 a 20 voltios.
tiene 14 pines, de los cuales 6 proporcionan una salida PWM, pines digitales 6, pines de entradas análogos 6, una corriente por pin de 20 miliamperios, otra corriente en DC para pin a 3.3 voltios de 60 miliamperios, una memoria flash para gestor de arranque de 32 kVA tipo ATM Mega 328P, la velocidad del reloj oscilador que conocemos de 16 MHz. La placa tiene una longitud de 68,6 milímetros, una anchura de 53.4 milímetros y un peso de 25 gramos. Acá el sensor de temperatura y humedad que estoy relacionando para nuestra actividad, el DHT22, es un sensor que permite medir temperatura y humedad relativa. Es compatible por sistemas electrónicos operados a 3 a 5 voltios y no funcionaría muy bien al circuito. ¿Por qué proporciono este tipo de sensor? Haciendo un comparativo con el que nos propone uno de los compañeros, que es el DHT11. Si vemos la característica, el DHT22 tiene un rango de operación mucho mayor y es mucho más preciso para el sistema que queremos realizar. Si nos damos cuenta, el rango de temperatura del DHT11 trabaja de 0 a 50 grados Celsius, mientras que el DHT22 trabaja de menos 40 grados Celsius a 80 grados Celsius, con una precisión de temperatura de más o menos el 2%, el DHT11, mientras que el DHT22 tiene una diferencia de más o menos el 0.5 grados Celsius. También, si vemos el rango de medidas de humedad, que va de 20 al 90% de humedad relativa, el DHT11, mientras que el DHT22 tiene un rango completo, que es de 0 a 100% de relación de humedad en el ambiente. La precisión también tiene una diferencia del 2%, la resolución de la humedad del DHT11 es del 1%, mientras que el DHT22 es de 0.1%. El tiempo de respuesta es mucho más corto el del HT11 comparado con el DHT22, pero si nos damos cuenta y nos permitimos, acá necesitamos controlar y ser más precisos en todo el campo que se requiere para controlar las temperaturas y controlar todo lo que es la humedad de este sistema. Por lo tanto, también necesitamos aplicar el pH metro con una característica de tensión de calentamiento de 5 a 0,2 voltios en corriente AC o corriente continua. La corriente de trabajo es de 5 a 10 miliamperios. El nivel de concentración detectable del pH es de 0 a 14. El que nos propone un compañero es de 0 a 7. Sabemos que en estas condiciones, si el pHímetro supera los 7, en ese caso no va a poder marcar y se va a ir inmediatamente error. Entonces necesitamos estar por abajo y por encima con los instrumentos a las condiciones que nos están solicitando. El tiempo de respuesta de este equipo es menor a los 5 segundos. La potencia del componente es de 0.5 watts, o sea, consume muy poca corriente. La temperatura de funcionamiento está entre las que queremos que se encuentre nuestro cultivo, que es de menos 10 a 50 grados Celsius. La temperatura nominal, o sea, la ideal para trabajo, sería el 20 grados Celsius. La humedad de 95%, y el tamaño del módulo es un módulo muy pequeño y compacto de 42 milímetros por 32 milímetros por 20 milímetros, con 4 piezas M3, agujero de montaje, y pues aquí tenemos toda la ficha técnica de este equipo. El módulo de Bluetooth, que es un módulo de Bluetooth que se puede trabajar con Arduino, que es el HC0506
Ya otro compañero también nos lo había expuesto, un buen módulo, tiene la capacidad para efectuar la tarea que deseamos realizar. Por consiguiente, todo esto, este módulo lo vamos a aplicar para utilizar la aplicación móvil, donde vamos a enviarle la información que requiere el agricultor. Esta actividad la vamos a realizar con la aplicación Bit App Inventor. Para desarrollar la aplicación utilizaremos el recurso ya mencionado, y sabemos que este sitio fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Buenos días, espero que sea de gran apoyo mi aporte para la solución del trabajo del momento. Hasta luego.